Y es allí cuando los hermanos, amén, de David van hacia donde estaba Goliat. Y dice que allí estaba el arroyo de Queril, un arroyo en seco. Y dice que los hermanos de David y el pueblo de Israel y Saúl pasaron por ese arroyo en seco, donde habían quedado muchas piedras, donde ese arroyo había quedado seco y ese camino estaba lleno de piedra. Y dice que donde ellos pasaron, allí estaba, amén, Goliat, estaba el gigante Goliat. Pero dice que cuando llega ese momento Kairos para David, ese momento oportuno, dice que David pasa por ese arroyo en seco y pasa sobre esas piedras. Amén, esas piedras habían sido, amén, procesadas, habían sido pasadas por el sol y luego por el agua. Esas piedras, amén, los hermanos de David pasaron y dice que las pisotearon, tal vez las escupieron, amén, tal vez las miraron y no le extendieron las manos y no le prestaron atención. Pero una persona, amén, elegida por Dios, así como David, una persona que tenía ese discernimiento espiritual, una persona que tenía esa sensibilidad de lo que Dios quería hacer, dice que se detuvo en medio de ese arroyo en seco, de esas piedras, y dice que empezó a observar en las piedras, amén, y dijo: con tan solo una piedra yo voy a derribar ese gigante. Y dice que no tomó cualquier piedra, escogió 5 piedras y la puso en su saco pastoral. Entonces dice que no eligió cualquier piedra, sino que eligió piedras formadas, pulidas, talladas, piedras procesadas, piedra fuerte, amén, para que esa piedra golpee en la frente de Goliat y el gigante caiga, amén. Entonces muchas veces no prestamos atención a lo que está a nuestro alrededor, amén. Dice que cuando llegó el momento y él se presentó delante de Goliat, todos se reían y se burlaban. ¿Qué iba a ser un joven de 17 años, amén, que no tenía ese preparamiento de guerra, que no tenía esa fortaleza, amén, que era una persona delgada, una persona pequeña, amén? Y todos se reían. ¿Por qué? Porque todos eran hombres de guerra, hombres que se sentían capacitados, preparados, hombres que se habían luchado espada contra espada, fuerza contra fuerza. Mas David era un muchacho que estaba detrás del redil de las ovejas, que andaba por el campo, amén, que su preparamiento fue, amén, cuando un león quería comer la oveja, él abría la quijada, amén, y sacaba la oveja de su boca, amén, que su preparamiento fue que con su onda, amén, arrojabas a las plantas, a las ramas, amén, a los lobos, amén, a todo lo que se le ponía delante y cuidaba amén, sus ovejas. Entonces dice que todos se reían y se burlaban, pero cuando llegó la hora donde se presentó delante de Goliat, dice que aún Goliat se reía y le dice: qué falta de respeto, le dice: ¿qué es lo que es esto? Dios se está burlando de mí. Entonces dice que allí David le dice a Goliat: amén, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret y entregaré tu carne a las aves del cielo. Aleluya. Entonces el gigante se ríe, pero dice que allí él con su lanza arroja sobre David, amén, y David, amén, de parte de Dios puede esquivar esa lanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Por estas aves amén, que se contempla con este video, amén. Entonces dice que allí, dice que David saca esa piedra que él había observado y que había tomado y que todos desecharon y despreciaron y pisotearon y escupieron y no le prestaron atención. Y esa iba a ser el arma de David. Amén, a través del Espíritu Santo, él toma una sola piedra y esas 5 piedras representan a los 5 ministerios: pastor, profeta, maestro, evangelista y apóstol. Amén, aleluya. Entonces dice que él toma solo una. Las 5 se contemplaron en una sola piedra, en un solo ministerio. Amén, aleluya. Y dice que él toma esa piedra y cuando el gigante, él caminaba, su casco se abría unos
5 centímetros. Amén. Se necesitaba puntería, se necesitaba fuerza, se necesitaba precisión, se necesitaba capacidad, se necesitaba proceso, se necesitaba, amén, lágrimas, se necesitaba desprecio, se necesitaba, amén, desecho, se necesitaba todo lo que David pasó para que esa piedra pueda lograr entrar sobre ese casco. Cuando el gigante caminaba, se abría, era la oportunidad de que esa piedra entre. Amén, en el nombre de Jesús. Y sabes que David lanzó esa piedra y esa piedra entró sobre ese casco, y no solo entró y golpeó, sino que se clavó y el gigante cayó. Amén, y David le cortó la cabeza con su propia espada. ¿Sabes qué? Hoy te profetizo y te digo, amén, tú eres esa piedra. Solo las piedras que fueron pulidas, talladas y formadas y que fueron pasadas por el agua, que fueron pasadas por el sol, piedras, amén, que un día el agua representa al Espíritu Santo, que un día estuvieron sumergidas debajo del Espíritu Santo, pero luego hubo una sequedad en tu corazón, una sequedad, y muchos te pisotearon y te escupieron y te vieron en el piso y no te extendieron las manos. Tú eres esa piedra, y eso que pasaste y sufriste y lloraste, sirvió para algo, sirvió para que hoy Dios te haya escogido, amén, para que derribes ese gigante que te tiene atormentado, ese gigante que no te deja avanzar. Yo no sé cuál es el gigante que está en tu vida, yo no sé, pero muchos, tal vez hoy estás mirando un gigante, pero muchos, el pueblo de Israel, Saúl y los hermanos de David, veían al gigante, veían un problema, pero David estaba viendo un tiempo de promoción, porque no se hablaba de otra cosa en el pueblo de Israel, de un joven de 17 años que derribó a un gigante. Tú eres esa piedra. Son las piedras formadas, talladas y pulidas, capacitadas, son aquellas, amén, que Dios prepara para derribar gigantes. Aleluya. Hay gente que quiere derribar gigantes, hay gente que se siente preparada, hay gente que se siente formada y capacitada. Amén. Hay gente que tiene corona, pero ya Dios lo ha desechado como rey. Hay gente que tiene preparamiento, pero se escondía detrás de unas armaduras, se escondía detrás amén, de su preparamiento, de su ego, de su yo, de su altivez. Aleluya. Pero Dios va a usar a aquellos que fueron menospreciados en este tiempo, aquellos que nadie da nada, aquellos que no son reconocidos. Aleluya. Porque cuando un profeta es verdadero, un profeta no es muy querido. Aleluya. Pueden seguirme en mi página. Mira mi página, aleluya, de Jesús el buen pastor. Mira si en esa página me invitan a predicar en distintos lugares. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno habla verdad, amén, un profeta trae dirección, trae exhortación, trae edificación, pero también trae consolación. Aquellos que son entendidos, ¿saben qué? Van a invitar a un profeta verdadero, porque sabe que, amén, que esa palabra, aunque duela, va a traer un cambio en su congregación, va a traer un cambio en su nación, va a traer un cambio en su vida. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas veces un verdadero profeta llora y sufre por esa palabra que Dios pide que hable, pero sabe que esa palabra, aunque te haga sufrir, aunque yo como profeta sufra soltándotela, sé que esa palabra va a traer una edificación a tu vida, y sé que esa palabra va a traer un rompimiento y un cambio a tu vida. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Y recuerda esto, tu corazón tiene que estar condicionado al corazón de Dios, y tiene que tener un orden específico para que esta palabra profética se cumpla sobre tu vida. ¿Y cuál es la palabra profética, profeta, que me has soltado? La palabra profética es que de lo vil y de lo menospreciado, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Tú quieres ser un profeta de Dios, amén. Tú quieres ser el ojo de Dios, la voz de Dios, quieres ser el ungido de Dios. Bueno, alinea tu corazón a Dios, y que tu corazón esté como en ese momento estaba el corazón de David. Dios te bendiga. Sígueme, porque vamos a continuar con esta prédica.